En México, el suicidio representa la tercera causa externa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en la Ciudad de México, la alcaldía Milpa Alta es la demarcación con la tasa más alta en materia de suicidios. Los datos más recientes reflejan que entre 2012 y 2016 se registraron 46. Debido a ello, la alcaldía lanzó la estrategia Código Suicidio con el objetivo de prevenir y erradicar esta problemática. Esta estrategia consiste, en esta primera etapa, en la aplicación de una encuesta de 44 preguntas, de las cuales unas van enfocadas a obtener datos estadísticos y otras van encaminadas a evaluar la salud mental de las personas que corresponde a dicha encuesta. El alcalde de Milpa Alta, José Octavio Rivero Villaseñor, detalló que las preguntas están elaboradas por la Organización Mundial de la Salud y que ayudarán a obtener datos estadísticos. La finalidad es contar con datos estadísticos apegados a la realidad de nuestra comunidad y elaborar un mapa de necesidades en salud mental de esta alcaldía. Explicó que también se realizará un censo para determinar con qué recursos materiales, institucionales y humanos cuenta la alcaldía para cubrir dichas necesidades. A la par, pues también se ha venido trabajando en una cantidad de alianzas para poder concretar este primer estudio, que de origen se va a llevar a cabo destinada primero para Milpa Alta, pero que también va acompañado ya para que se empiece a hacer un estudio a nivel Ciudad de México. La encuesta se realizará a través de la aplicación MiMind, que se podrá descargar en App Store, Google Play o en el sitio web www.frontend.mimind.net, y se invitará a través de redes sociales a las personas y jóvenes para que la respondan. Al finalizar el análisis de resultados, se iniciará la gestión ante los Servicios de Salud Federal de la Ciudad de México e ISSSTE, y en enero de 2020 se darán a conocer las acciones específicas para la población de Milpa Alta. Con información de Gloria López, 21 Noticias.